Buenos días. El día de hoy aprenderemos lo que es un circuito serie y un circuito paralelo. Ese es un tema que vemos con los alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 49. Sean bienvenidos a esta clase muy breve donde aprenderemos un tema de tecnología. Bien, el circuito serie, ¿qué es? Vamos a ver primero la definición y después veremos cómo se construye uno. Un circuito serie está formado por dispositivos eléctricos que se interconectan de manera sucesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va conectado detrás del otro. Los puntos de salida con los puntos de entrada de otro. La característica de este circuito es que la corriente eléctrica solamente sigue un solo camino. ¿Cómo entendemos esta definición? Es muy sencillo. En primer lugar, vamos a ver cómo se construye un circuito serie. ¿Qué elemento necesito para poder construirlo? El primero de ellos es una carga eléctrica. En este caso voy a ocupar dos lámparas incandescentes. Voy a tener un dispositivo de control, que va a ser un apagador sencillo. Y voy a tener el medio que va a permitir hacer o conducir en este caso la corriente eléctrica, que son los conductores. Ok, voy a empezar a hacer mi trayectoria con los conductores. Recordemos que en este caso el circuito serie, los elementos se van interconectando entre sí, como menciona aquí la definición, la salida con la entrada del otro. Entonces, esta es la entrada del primer dispositivo, esta es la salida. ¿Con qué se va a conectar? Con la entrada del otro. Vamos a ver cómo continúa la secuencia. Como indica aquí el cuadro de texto, salió y se conecta a la entrada del otro. La salida de este se va a conectar a la entrada del apagador y su salida se va a ir hacia una fuente de energía, que en este caso va a ser la clavija que generalmente ocupamos para poder conectar un dispositivo eléctrico. Así es como se construye un circuito serie y esta es la definición. Cómo es que se interconectan los elementos de cada dispositivo con la entrada del uno con la salida. ¿Y cómo sigue su camino la corriente eléctrica? Veamos la siguiente simulación. Sale de la fuente de energía, llega al primer dispositivo, pasa por él, sale, entra, sale y vuelve a entrar y se dirige a su punto de origen. Como podemos ver, la corriente eléctrica solamente sigue un solo camino. Ahora, ¿qué otro circuito vamos a aprender? Esto fue el circuito serie. Ahora, ¿qué es un circuito paralelo? Vamos a ver primeramente la definición. En ese tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo, es decir, están interconectados por medio de los nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. ¿Correcto? Entonces ahora cambia la definición. Ya no van conectados de manera sucesiva, sino que ahora están conectados entre el mismo elemento por medio de los nodos. Vamos a entender qué es esto. Igual, voy a tener mi carga eléctrica, voy a tener mi elemento de control y los conductores. Es interesante que veamos cómo se van a distribuir ahora los conductores y es importante que entendamos el punto de los nodos y la conexión que deben de tener cada elemento de ellos. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos los conductores, iniciamos el primer recorrido y después aquí viene lo que es la palabra nodo. El nodo no es otra cosa que una unión de dos cables o más elementos que también lo conocemos como amarre, pero técnicamente por la definición se le conoce como nodo. Entonces hago la primera derivación, me dirijo al primer elemento y después lo llevo al siguiente elemento. Está interconectado en el mismo punto de origen, solamente el cable es un medio de conducción que me permite llegar a él. Entonces, después de eso sale y ¿qué va a pasar? Se vuelve a interconectar por medio de un nodo o un amarre a ese mismo elemento, ¿correcto? Y después ya sale a su elemento de control
y sale hacia la fuente de conexión, que es nuestra clavija eléctrica. Ahora, ¿cómo se distribuye la corriente eléctrica? Veamos la siguiente simulación. Entonces la corriente eléctrica sale, se va dirigiendo, llega al nodo y ¿qué pasa? Se divide. Se divide y luego nuevamente vuelve a unirse y sale hacia la fuente de energía. La corriente eléctrica empieza a seguir diferentes caminos. Pero algo que va a favorecer mucho a este tipo de conexión es que tiene la misma tensión. Y ese tipo de conexión es la que tenemos conectada o realizada en todas las instalaciones eléctricas que hay en nuestra casa. ¿Correcto? Esos fueron los dos elementos que aprendimos. Para ver el aprendizaje, por favor, tómense el tiempo, hay un límite de 10 minutos, y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es un circuito serie? ¿Qué es un circuito paralelo? ¿Y para qué crees que te sirvan este tipo de circuitos? Estas preguntas van a estar en el cuestionario final, en la tarea, y pueden mandar sus actividades para que sean calificadas. Gracias por su atención. Buen día.